soy parte de su olvido, yo la quiero a la distancia, alimento la esperanza de volver al lado suyo y no. Buiti guyo sunani awa ya tuma buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que todo quiero darte las gracias por esta invitación, ¿verdad? Para mí es un honor estar aquí en Limón y poder pues estar aquí en la radio Baguía, ¿verdad? De que pues hace tiempo he querido estar aquí, ¿verdad? Pero por circunstancias pues no he podido, pero ya estoy aquí. Pues primeramente gracias. Mi nombre es Edson García, ¿verdad? Pero todo el mundo me conoce como Ed García, más conocido como Tia Berta. Ya, no, cierto, bueno, logo, porque alguien me va mucho tener un show especial que vas a hacer hoy en Pérez San Francisco, y mucha gente está a la expectativa de ver a doña Berta y a la vez compartir contigo. Y no, muchos hermanos que están en el exterior, muchos hermanos que pues están aquí en el pueblo también, que están aquí mismo en Honduras y querían pues tu presencia. So, você estamos vendo a música Sí, hombre, claro que sí. Pues esta noche, pues, como usted había dicho, me voy a presentar ahí con Eustacia, el joven Alan Bernardes, más conocido como Eustacia, ¿verdad? Su personaje. Así que eso parece que empieza desde las 9 en adelante, mi gente. Chiloja, matendámosle, lleguen, porque eso va a ser algo bonito, espectacular con todos ustedes, ya que siempre han querido que Tia Berta venga por estos lados de Limón para compartir con ustedes. Así que esta noche, mi gente, no se la pierdan, porque eso va a estar buenísimo. Mande que por ti. Limona, Rómulo, no mata. Oh, Jesús María. Catibia, no empecé este poco ya. Dios me libre. No. Bueno, yo ando buscando a Rómulo, por todas las comunidades garífunas. No, pero saliendo entre Rómulo. Bueno, Rómulo, yo no sé. A mí me habían dicho que la mamá de él, ajá, ¿verdad? Con la hermana, ¿verdad? Era primo hermano de la mamá de la hermana del papá, del abuelo de la mamá de la bisabuela del papá. Entonces parece que eran de aquí de Limón, Colón, ¿verdad? Pero no sé exactamente. Maná. Entonces a veces no, ya anda la Rómulo, tal vez de otro lado. Máfuna, de ahí donde es Aurelio Martínez. Compañero de la gallina soy. Jesús, miri. No, es parte de la especialidad del hermano Ed, que va a impulsar. Es un hombre creativo y es necesario este clase de esquema en las comunidades, porque la comedia es parte de la esencia del humano, porque siempre no todo es reír, no todo es llorar, no todo es gozo, también hay que reír de una manera sarcástico, de una manera, aunque ahora se ha penalizado algunos no broma, pero es parte de la vida. Pero quiero que nos cuentes un poco cómo te pareció Limón. Yo sé que nuestras comunidades están creciendo, pero no hay desarrollo para que el pueblo pueda poder retener sus hijos y que podamos avanzar como una comunidad, como los otros que han pasado. Claro que sí, pues llegar hoy acá para mí, pues como vuelvo y repito, era primera vez, ¿verdad? Y la verdad que las personas que pues he visto ahí en la calle, ¿verdad? Pues son un amor, la verdad. También la comunidad de Limón. Pues sí, estuve también ahí en el local de Baltasar, ¿verdad? Comiendo ahí hoy con mi primo. Bueno, a mí no impide, pero yo como que yo vi un diente ahí, no sé. Pero se mete ley, Baltasar, se mete ley, ¿verdad? Y pues comimos ahí, compartimos, y pues sí, la verdad que pues muchas de las comunidades que he estado yo conociendo, ¿verdad? Sí. Porque
no sé si me has estado siguiendo en la página de Ed García, ¿verdad? Que he ido a Masca, perdón, no a Masca, pero fui a Bajamar, fui también a Travesía, también fui a San Juan Tela. Sí, San Juan Tela, ¿verdad? También fui a Triunfo de la Cruz, también fui a Torla, Armenia. Bueno, he estado recorriendo todas esas comunidades garífunas porque siempre eso fue mi sueño. Pero yo digo de que muchos de nuestros pueblos, ¿verdad? Yo pienso de que con la persona indicada, ¿verdad? Podemos expandirnos. Porque yo veo de que en muchas comunidades lo que se ve, ¿verdad? Hecho, por decirlo así, ¿verdad? Son como las, ¿cómo es que le dicen? ¿Cómo es que le dicen? Bulina Teliri. No, donde se hacen las fiestas comunales, centro comunal, ¿verdad? Cuando yo llego a lugares de Garífuna, eso es lo primero que se ve, que pues está bien bonito. Sí. Muchas personas también, como por ejemplo, si tienen, como los basketball courts, basketball, también a las canchas de repente, ¿verdad? Pero yo pienso de que tenemos que pensar en alto porque yo, por ejemplo, yo tengo a mi mamá que ya se está poniendo viejita, ¿verdad? Y ella mudarse a Santa Fe, pues sí, no le voy a decir que sí, me da un poquito de temor, ¿verdad? Porque no tenemos, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir? Los doctores, por ejemplo, sí, ¿verdad? Que se necesitan. Ahí tenemos doctores en Santa Fe. No, hay muchas camas en Santa Fe, la verdad que sí. E incluso las camas se inventaron en Santa Fe, Colón. Pero sí, como le voy diciendo, ahí hay doctores, ¿verdad? Pero necesitamos como hospitales de repente en nuestras comunidades. Necesitamos también lo que es transporte. Porque de repente no mucha gente, ¿verdad?, tiene carro como para transportar a un familiar si se le enferma. Entonces son esas cosas que tal vez deberíamos de enfocarnos, ¿verdad?, para que así cada comunidad, ¿verdad?, de repente tenga su hospital, ¿verdad? Y cada comunidad también tenga... O una clínica por lo menos que trabaje 24 horas. Correcto. Porque la enfermedad de cada día más. Claro. Fíjate que este punto que has tocado, casi el 90% de lo que nosotros consumimos viene del exterior. Ya el Garífuna más me gusta, más bien, no. Pero muy luego, pero muy luego es un taque. ¿Tú crees que es importante enfocarme en la parte económica, el desarrollo humano y el desarrollo económico? Porque claro, esos dos tienen que ir paralelamente para que podamos desarrollar. Así es. Y el pueblo nuestro como comunidad debemos de enfocarnos, no seguir en ese vaga de pensar de que soy americano. Ya guay, pero tenemos que estar enfocados y hacer una cosa. Así mismo. Así mismo es, y yo pienso de que, como vuelvo repito, encontrar la persona ideal para hacer esas cosas. Yo no estoy en política ni nada de eso, pero sí, de repente cuando puedo participar, ¿verdad?, con donaciones, pues yo lo hago, ¿verdad? Eso sale de mí. Y pues si cualquier comunidad que tal vez necesite, tal vez una ayuda, por ejemplo, ¿verdad? Y yo pueda donar, yo dono. Sí. Porque a pesar que soy de Santa Fe, ¿verdad? Pero yo pienso de que como Garífuna soy de todas las comunidades de Garífuna. Hubo en el Garífuna, piensan en la calle Garífuna. O sea, no hay garífuna extraño en la comunidad garífuna, porque siempre hemos tenido ese lema. Pero volviendo a Berta, a lo que va a ser hoy, Rómulo tiene que aparecer de una manera, me parece que Rómulo trabaja a través de telepatía, y a través del tiempo, me parece. Entonces, tiene que aparecer. Estamos buscando a Rómulo. Bueno, ojalá me entiendes, porque Luan Nate a Algo es Rómulo. Y no solo eso, pero Nariz, tú tienes un parecido a Rómulo. Mi padre Rómulo, no quiere ni padre Rómulo.
¡Ay, señor! No, es interesante compartir contigo, hermano. Deseamos que este evento sea excepcional para que así nuestras comunidades pues podamos ir cambiando y también intercambiando estas culturas. A veces nosotros que estamos en Estados Unidos venimos acá, muchas veces tenemos que intercambiar con nuestra gente, pero también traer esa esperanza que podemos volver a ser como éramos antes, todos juntos. Entonces trabajar de esa manera, porque juntos podemos desarrollar nuestras comunidades. Así si mismo. esperamos el gobierno, son más de 2025 años que estamos en la misma situación. Como tú decías, centro comunal gracias a las comunidades, a la cancha gracias a las comunidades, las casas que ven cada comunidad gracias a los hijos que están en el exterior o que están en una manera haciendo lo que te ven. Así es. Y pues yo espero que pues la comunidad empiece a pensar en más grande. Todas las comunidades que piensen un poquito más grande, porque la verdad es que a pesar de que las comunidades donde yo he ido, ¿verdad? Algunas comunidades pues tienen sus cosas bonitas también, pero definitivamente, como le había dicho, necesitan tal vez una clínica, ¿verdad? Tal vez como usted había dicho, 24 horas, porque de repente a veces nosotros también tenemos a nuestros padres que ya están viejitos, tenemos niños, nosotros mismos también de repente nos enfermamos en la madrugada o en la noche, ¿verdad? Tenemos que estar buscando cómo, ¿verdad? Llegar me imagino que de aquí tienen que irse para Tocoa, ¿verdad? Para La Ceiba, y pues teniendo esas cosas aquí en nuestra comunidad, no tenemos que irnos tan lejos. Yo creo que también una casa envejeciente, casualmente estoy trabajando en eso, casa envejeciente, porque anteriormente creo que tú te sentabas a hablar con los abuelos tuyos, hoy por hoy los jóvenes ya no hacen eso, entonces tenemos que volver a la raíz nuestra. Si conocemos nuestra raíz vamos a saber nuestro futuro, entonces tenemos que volver, no podemos seguir abandonar lo nuestro para agarrar otro que muchas veces nos hace más daño de lo que es. Entonces debemos una casa envejeciente es sumamente importante en cada comunidad garífuna, porque solamente quedan personas mayores y niños, entonces hay que ver cómo podemos rescatar esa parte, porque el Alzheimer, Parkinson, todas esas cosas, cuando los viejos están solos, muchas veces se le va el tiempo. Entonces ahí en Levi Sandy, en Levi Category, entonces como tú dices, esa clínica es sumamente importante. Definitivamente que sí, de acuerdo con usted. Y eso es lo que estaba pensando usted también, eso de esa casa envejeciente, es una idea que pues tal vez le va a ayudar a muchos. Exactamente. Porque ya que pues de repente pues a veces los viejitos se quedan solitos en la casa y los viejitos necesitan un poquito más de cuidado. Por lo menos van a tener esa persona que esté ahí atendiéndoles a cada hora, dándoles las pastillas cuando se necesitan darles las pastillas. Pues sí, eso es algo muy importante, la verdad. Definitivamente. Casualmente quizás en otra ocasión vamos a tocar un tema, casualmente estoy empezando lo que va a ser como un sistema de Airbnb en las comunidades garífunas. Casualmente estoy proyectando algo atrás, voy a postearlo en las redes sociales esta semana, creo que esta semana lo voy a hacer, porque tenemos que, como tú decías, si no hay para pero si hay un sistema de Airbnb garífuna, o no Airbnb, sino que Guapa, sería un programa que se llamaría Guapa. Guachile, a ti pagamos por internet, entonces ¿cómo se llama? Vivimos ahí, conocemos nuestra gente, convivimos con ellos, tranquilamente. Hoy Bugatuca Machu, Sangaya, y no Mañali, Kusuno Gati, Lichigogu, hoy Giriga, San Antonio, o sea, eso tiene que ser de los hermanos que estamos en Estados Unidos, porque muchas veces hacemos nuestras casas y las dejamos cerradas para que los comejenes, las ratas y todas aquellas cosas, las ratas de 2 patas y las ratas de 4. Eso sí es verdad. Actualmente, ahora mismo en Santa Fe hay 2 personas que conozco, ¿verdad?, que tienen Airbnb. En Santa Fe, ¿verdad? Y pues ahora mismo están en uso ya para hacer una casa. ¿Verdad? Pues sí, si en algunas comunidades se puede hacer lo mismo, eso la verdad que va a ser algo que pues le va a beneficiar a mucha gente que tal vez, como usted dice, no tienen tal vez familiares ahí, puedan dormir ahí esa noche. Y eso generamos también fuente de trabajo, hermano, definitivamente a los hermanos que están en las comunidades. Definitivamente que sí. Yo ahora mismo que estaba en los lugares morenales, lo que yo le había dicho a usted más anterior, pues ahí pues yo también he tratado de ayudar a la comunidad
comprando en trucha de repente, aunque no necesite algo de la trucha en el momento, pero yo lo compro solo para ayudar a la comunidad. Exacto. Sí, hombre, son tal boticate todo lo que la dan nefu, bueno, la dan certo como ya en cuanto son nefu, ora Honduras, denme uso meriga, bueno, en otra parte del mundo, pues, no sé cómo es la vaina, pero bueno, Tía Berta se va a presentar en Pela San Francisco, un lugar renovado que hoy va a estar, pues, full. El tiempo está excepcional, ya va Nuru ya, y una temperatura agradable, eso para que la gente pueda ir a divertirse, pasarla bien y que mejor pues, conocerla. Claro, y estoy en casa. Vas a tomar autógrafo, me parece, ¿no? Bueno, no, yo no sé escribir, pues. Sí, yo no sé escribir. Yo solo sé postear. Y tal vez que no, porque ni del kinder me pude graduar. Pero ahí voy. ¿Verdad que sí? Ni del kinder. Sí, Rómulo tampoco no fue al kinder. Más a poner un auto. Sí, él no fue al kinder. No, usted fue Rómulo, man. Sí, pero él se graduó de la Universidad de Mujeres, porque aquí me tiraste el número y mata wrestling. Dios me libre. Bueno, ya con eso yo creo que ya hemos hecho algo interesante para la comunidad. No hemos ni siquiera puesto para leer los mensajes, la estamos enfocando en hablar, porque se puede leer hacia abajo. Ok. Hay que buscarla. Buenas noches, Huitiguño. Mi gente de Limón, muchas gracias, ¿verdad? Wow, para mí es todo un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Como había dicho al señor aquí, pues no hemos podido leer los comentarios, pero muchas gracias por su apoyo. Ajá. Tania. Bienvenido, querido, dice de Tania, ¿verdad? Creo que Nelsi. No, Nelsi François. Es de Limón, porque es Bermuda. Vinaro Namu. Eso sí, es de Limón o de Aguán, dice. No sé si es señora o señor Flores. Pero sí, pero muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar ahí, ¿verdad? Apoyándome. De verdad los quiero mucho de corazón. Ahí espero conocer a muchos de ustedes hoy que están aquí en la comunidad de Limón, ¿verdad? Y vamos a seguir apoyándonos, ¿verdad? Como garífonas que somos, porque para mí eso es algo muy importante. Ahí pues nuevamente aquí vamos a estar esta noche con Alan Bermúdez, más conocido como Eustacia. Bueno, pues. Así es. ¿Me le gusta Eustacia? Sí, pero Eustacia, no grande que Eustacia, no grande que bello. Sí, que te cate bello, yo te bello, bubia te cate. Es que ella piensa que es una sirena. Vale, te gusta, ambas sirenas ya mosquiti. Vamos a una tuya, vamos a una Eustacia. Vamos a una Eustacia. Allá entiendo, vamos de miedo. Dios me libre. Sí, hombre. ¿Cómo dice? Los machuqueros. Cuidado que los machuqueros. No está fácil, mi gente. No está fácil, pero no, para mí nuevamente es un honor estar aquí con usted, ¿verdad? Y la verdad que no todas las comunidades tienen un radio, ¿verdad? Y Limón, yo sé que Santa Fe antes tenía radio, no sé si todavía lo tienen, pero la verdad es que eso es algo muy importante, ¿verdad? En nuestras comunidades, así nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra comunidad, ¿verdad? Y yo pues en lo personal que estoy viendo, ¿verdad? Como usted, no sé si tiene algunos colegas que también trabajan con usted, ¿verdad? Están dando de su tiempo, ¿verdad? Para hacer esto, ¿verdad? Lo que es la radio, ¿verdad? Yo de mi parte, de verdad, quiero regalarle una la muchacha trabaja aquí. Ella trabaja aquí, mucho gusto. Digo Mili, saludos a Berta. ¿Cómo está? Mucho gusto. Ay, Huitiguño. Sí, de mi parte, ¿verdad? Ya que estoy aquí en la radio, ¿verdad? Estamos con Tía Berta. Aquí estamos con Tía Berta. Yo les voy a regalar a ustedes lo que es una laptop, ¿verdad? Voy a ver la manera de cómo mandársela para acá, para Limón, ¿verdad? Para que tengan una laptop, ¿verdad? Porque yo sé que se necesita, ¿verdad? Para hacer lo que están haciendo, ¿verdad? Así que de mi parte yo les voy a regalar una laptop de parte de Tía Berta para Guaguía Radio. Nice.
Serime Baña Buribiri. No, es ella la compañera que maneja el programa de religioso, o sea, maneja un programa de jóvenes, maneja como 4 programas acá. Pasa que el tiempo de ella, pero sí es una muchacha que es entregada a la cultura, a la religión también. Entonces hay otros, Johanna, Tatito Valentín. Ah, Chile no se va a najar alguien no hubo. Ah, ok. Te seguimos en Facebook ya. Pues muchas gracias. Yo no sé si algún día he hablado con ustedes, ¿verdad? No sé si, porque yo estaba aquí en julio del año pasado, estaba supuesto a venir a la radio, ¿verdad? Pero no pude venir porque en eso se falleció el papá de mi esposa, ¿verdad? Entonces ya no pude venir aquí a Limón, pero bueno, me dio la oportunidad de estar aquí hoy, pues nuevamente gracias por invitarme. Serime. Muchas gracias, mi gente, se les quiere mucho y que pasen linda noche. Lleguen hoy al lugar para que ustedes vayan. Perla de San Francisco. Perla de San Francisco. El señor es de la televisión, Don Francisco. Casi. O Perla. A mí tú vas a San Francisco. Sí, San Francisco, es Perla de San Francisco. Ahí vamos a estar, mi gente, oye, así que los esperamos. Mi gente, gracias, se les quiere mucho y que pasen feliz noche. Ok, sereme. Bueno, ya. Gracias, primo. Regalame una foto, por favor. Claro que sí. Vení, papi. Vamos a tomar una foto, venga. ¿Se conectaron? Manyiti nsobola okukuwa more than my body n'ebikusanyo sambi manyi bakubibwa golye ku nkota nate. What don't you know that you what don't you know that what don't you know that if I'm in love with you, boy. What don't you know that what don't you know that what don't you know that boy. Katsala wo drive umutima gwo nga lolutinze mtima gwo ku weekend salengako umubiso